En ilustración y en especial en creación de personajes siempre se han agarrado con todo, píxeles y vectores. Vamos a descubrir por qué, cuáles son sus características y cuál es el mejor. Bueno, pues para este momento ya terminamos de bocetar, ya tenemos seguramente nuestro personaje definido, ya estamos a punto de pasarlo a la máquina. Y antes de que suceda eso, quiero explicarles qué son estas dos cosas, cómo las procesa la computadora, para que podamos entender cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de ellas y sepamos cómo aplicarlas de manera correcta. Esto es una descripción visual de lo que realmente son, que son del lado izquierdo los vectores y del lado derecho los píxeles. Básicamente los vectores es la información matemática que existe y que procesa la computadora mediante puntos de información. Por ejemplo, aquí el punto A le dice al punto B que hay una línea recta y que esta línea recta tiene un contorno negro. Y yo puedo ponerle un nodo más y entonces la computadora sabe que estoy poniendo otro detalle de información, otro punto, y se está creando este punto, digamos que lo vamos a llamar C, y entonces A le está diciendo a B que ya hay un nuevo nodo que es C, y ese nodo está generando este ángulo, ¿no? Lo interesante es que también si yo creo una figura, cualquiera que sea, por ejemplo en este caso un círculo, la computadora sabe que está la información de que se creó este círculo y que hay un centro que le está generando un diámetro y está mediante 4 nodos, los cuales si yo muevo alguno de ellos lo puedo deformar, y lo único que estoy haciendo es cambiar la información de dónde se encuentran esos puntos y qué es lo que está sucediendo entre ellos. Los puedo jalar y modificar. A su vez también puedo ponerle color y la computadora ya sabe que en estas coordenadas matemáticas también se está poniendo un color, ¿no? La ventaja principal de los vectores es que por más que yo crezca un vector, nunca voy a sufrir porque vaya a perder calidad. Ahora, del lado de los píxeles funcionan completamente diferente. Los píxeles funcionan mediante una medida que se llama dots per inch, DPIs, que son puntos por pulgada, y lo que quiere decir es que en una pulgada, en un cuadrito, va a haber 72 puntitos. Vamos a encontrar 72 puntos, que es la resolución mínima que debe de haber en una imagen para cualquier cosa, digamos, de web, en tu computadora, de proyección, cualquier cosa que tenga que ver con televisiones, pantallas y demás, va a estar a 72 dpi, mientras que el estándar para cosas de impresión son 300 dpi, que lo que quiere decir es que en una pulgada yo voy a encontrar 300 cuadritos. 300 puntos. En cada uno de esos puntos hay un color. O sea, obviamente esto no es una pulgada, esto está crecido y esto está inventado, pero es para ejemplificar lo que sucedería, ¿no? Ahora, anteriormente se utilizaba una resolución que era 150 dpi, la cual no estoy poniendo porque ya no se ocupa. Y la razón por la cual existió es que la resolución 72 dpi para poder mandar, por ejemplo, un archivo a que lo autorizara un cliente era muy poca. Con tantito que se acercara para verlo, ya la imagen perdía calidad. Entonces, y era muy complicado trabajar en 300 porque la computadora no tenía las capacidades que tenemos actualmente, y era una locura tanto estar trabajando en cuanto a tiempo como estar salvando. Entonces las agencias trabajaban en 150 dpi para poder mandar hasta procesos de autorización, y ya que la imagen estaba autorizada, entonces se decía que se tenía que crear el alta, que eran archivos a 300 dpi, y que por lo tanto pues iban a tardar más, ¿no? ¿Por qué no ese archivo de 150 dpi simplemente se crecía al doble y ya se tenía el archivo de 300? La razón es que la computadora no tiene manera de saber qué hay entre un punto y el otro, y entonces los inventa. Entonces vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que este es nuestro nodo número uno, de nuestro píxel número uno. Este lo voy a crecer, digamos que este salió de aquí, es nuestro primer píxel, y vamos a ponerle un color, digamos que es una fotografía. Y el siguiente nodo, si yo me acercara muchísimo a esa fotografía, vamos a suponer que es un azul. Y entonces yo empiezo a crecer la imagen, ¿no? Y entonces lo que sucede es que los nodos se empiezan a mover de lugar. Los píxeles que sí existen se empiezan a mover de lugar. Entonces ya que tengo, solté mi imagen y la crecí, digamos, un 30%, la computadora lo que va a hacer es que va a inventar todos estos que vamos a poner
morados. Todos estos píxeles no existen. Todos esos los inventó la computadora. Todos estos que tenemos aquí están inventados por la computadora. Y entonces lo que sucede es que empezamos a generar de manera aleatoria un pixeleado, ¿no? Inclusive la computadora no siempre los va a crear en el mismo lugar, los va a mover y entonces vamos a empezar a generar este sistema raro ahí que se alcanza a ver pues muy mal. ¿Por qué? Porque todos estos no existen. Por eso jamás se debe de crecer una imagen. Se dice que una imagen podría aguantar un 20%, o sea, digamos que movías aquí poquito y que nada más te inventara uno, por decir, es un ejemplo, pero la realidad es que no es recomendable nunca crecer imágenes de Photoshop que están creadas con píxeles, ¿no? Siempre se debe trabajar al tamaño real. Bueno, pues estos son dos ejemplos de la diferencia de más o menos cómo se vería los vectores y cómo se ven los píxeles, y habrá quien me pueda decir, bueno, es que podrías tú llegar a tener una imagen vectorial con las mismas características que el de píxeles. La realidad es que yo creo que es muy complicado, sí, por supuesto que se puede, pero generaríamos muchísima información y yo creo que tampoco llegaríamos a tener estos resultados y esta capacidad de poder pintar un cuadrito, ¿no? Los nodos, acuérdense que es información de un lado a otro, no es tan sencillo lograr el mismo efecto, ¿no? Entonces podemos ver como aquí tenemos texturas, se ven más degradados, hay muchísimo más brillos. Aquí también se podrían empezar a crear, pero todo va a ser si yo le doy manzana Y, command Y, vamos a ver que es puros trazos, ¿no? Mientras que aquí nada más está la información de que si yo agarro ahí dice que hay una imagen, ¿no? Entonces, básicamente esa es una de las principales diferencias. Ahora, si yo me acerco a este archivo o lo crezco, lo que va a suceder es que no voy a perder resolución. Ahí está perfecto. Voy a seguir viendo una línea perfecta sin perder nada de calidad. Sin embargo, si yo me empiezo a acercar a esta, vamos a empezar a ver cómo empezamos a perder calidad. Bueno, pues esto mismo sucedería cuando yo agarro un archivo y lo crezco cuando no tiene la resolución que debería de tener, y entonces termino dañando el archivo y teniendo un mal resultado a la hora de imprimir. Así es que yo creo que los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también considero que juntos son indestructibles. Vamos a aprender cómo utilizarlos, cómo aplicarlos de la manera correcta y cómo combinarlos para conseguir el resultado que queremos. Pues ya vimos cómo ninguno sale victorioso y entre ellos hacen una buena mancuerna. Así es que ahora vamos a ver cómo Illustrator hace todo.